18, matemática. Consigna de hoy, ¿se puede o no se puede? En los días anteriores les propusimos construir triángulos a partir de determinadas condiciones. Hoy analizaremos afirmaciones acerca de características de figuras dadas. Punto número 1. Lean las siguientes preguntas. Si consideran que la respuesta es sí, se puede, muestren un ejemplo haciendo un dibujo. Si no se puede, expliquen por qué o anoten en sus carpetas o cuadernos qué información falta para que sí se pueda. Punto A. Dice, ¿se puede armar un cuadrado combinando dos cortes iguales con forma de triángulos rectángulos? Vamos a ver el ejemplo. Para poder entender un poco más la consigna, lo que hice fue buscar las propiedades del cuadrado. Ya me dice que los lados en el cuadrado son los 4 iguales y paralelos 2 a 2. Fíjense, acá yo voy a poner el pincel. En este caso, ¿sí? Son paralelos 2 a 2. Bien, y que los ángulos, lo que está marcado con celeste, recuerden que están en cada extremo, ¿sí? Justo en el vértice, tienen 90 grados, es decir, son rectos. Yo acá lo que hice fue tener en cuenta estas propiedades que les comenté recién y elegir una medida. Por ejemplo, en este caso elegí 9 centímetros. Como me dice que los 4 lados tienen que ser iguales, y me aseguré de que todos sus lados midan 9 centímetros. 9 centímetros, 9 centímetros y este también. Bien, una vez que formé el cuadrado, lo que hice fue doblar este uniéndolo con este, ¿sí? A la mitad. Yo ya acá tengo un paso adelantado. Fíjense, es un cuadrado un poquito más grande, de 10 centímetros. ¿Y ven lo que se forma? Tenemos dos triángulos. Dos triángulos. En este caso, si observamos la forma y el tamaño, si quieren también, de sus ángulos, lo que podemos observar a simple vista es que se formó un triángulo rectángulo, ¿sí? Por la forma de la L que yo le había dicho que se formaba, ¿se acuerdan? Tenemos un ángulo de 90 grados. Y si lo medimos, tiene 10 centímetros, recuerden que es más grande, no es el mismo que el anterior. 10 centímetros, tiene dos lados iguales, y hay uno que es diferente, en este caso mide 13 centímetros. Entonces, como tiene dos lados iguales y uno que es diferente, estaríamos hablando de una figura que es isósceles, ¿sí? Recuerden esa propiedad, isósceles, dos lados iguales. El tema, en el punto A, vamos a responder que sí se puede, ¿sí? A partir de un cuadrado, haciendo dos recortes iguales, con forma de triángulos rectángulos, ¿se puede? Sí, se puede. En el caso B, dice, ¿se puede armar un cuadrado combinando dos recortes iguales con forma de triángulos equiláteros? Como nosotros vimos acá en el ejemplo, para que sea equilátero tienen que ser todos sus lados iguales. Y en el caso del triángulo que sale del cuadrado, cuando lo medimos recién, nos dimos cuenta que solamente dos de sus lados eran iguales. Así que, ojo con eso. B, me dice, ¿se puede armar un cuadrado combinando dos recortes iguales con forma de triángulos equiláteros? Si nos llevamos por el ejemplo anterior, nos dimos cuenta que al doblar un cuadrado, conseguíamos un triángulo isósceles que era que tenía dos lados iguales y uno distinto. Y en este caso me pide que haga un igual, pero que sus lados sean los tres iguales. Recién comprobamos de que no, de que eso no pasa. Podemos probar con diferentes maneras o tener en cuenta, como lo hice yo, en este caso, las propiedades de los triángulos que habíamos visto anteriormente. Acá en este cuadro está bastante claro y me dice si se puede construir o no. Ven, dice, ¿se puede construir un rectángulo que sea equilátero? No se puede construir un triángulo rectángulo equilátero. No se puede, ¿sí? Pasamos al punto C. Dice, ¿se puede dibujar un triángulo que tenga un ángulo recto y ningún lado igual? Un ángulo recto. O sea, que sea escaleno, que sea un rectángulo escaleno. ¿Se puede? Fíjense, nos guiamos por el cuadro de acá y el de acá. ¿Se puede? Vemos que sí, se puede. Recuerde que además de responder si se puede o no se puede, ustedes tienen que dibujar a modo de ejemplo, ¿sí? Bien, el último punto me dice, que lo dejo para ustedes, dice, ¿se puede dibujar una figura que tenga solo tres lados?
y 2 ángulos rectos. Volvemos al cuadro, que tenga, sí, ya vemos que 3 lados puede tener porque es un triángulo, 3 lados, y que tenga 2 ángulos rectos. Quizá este cuadro les falte ampliar, tengan que buscar si los triángulos rectángulos tienen un solo lado recto o más de uno, ¿sí? Investiguen eso y respondan. Por último, me dice la consigna que si tienen la posibilidad, que se comuniquen con sus compañeros y compartan sus respuestas de la actividad anterior. Para ampliar un poquito más el conocimiento acerca de las propiedades de los triángulos, yo lo que hice fue buscar los datos más importantes. Fíjense de lo que es un triángulo. Es un polígono de 3 lados. Habitualmente se usa para nombrar sus vértices las letras A, B y C. Pueden ser cualquiera, pero en este caso las más comunes que se usan son la A, B y C, siempre en mayúscula. Y sus lados opuestos a estos vértices con las respectivas minúsculas, tal como se observa en la imagen. Dice, ¿cuáles son sus propiedades más importantes? Sus 3 propiedades fundamentales son: 1, que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados, que yo ya lo había nombrado en otro video. Un ejemplo es el triángulo de la siguiente figura, donde consta la suma mencionada y su resultado. ¿Ven? Tienen 3 medidas diferentes, en este caso los ángulos, y suman 180 grados, siempre, ¿sí? Punto número 2, dice, la suma de sus ángulos exteriores, o sea, los que están por fuera, es de 360. Observa la siguiente figura como ejemplo de esta propiedad. Bien. Punto 3, dice, cada ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él, o sea, sus opuestos. Esta es un poquito más compleja para entender. No la voy a pedir, pero sí, por lo menos que escuchen el video y tengan conocimiento de ello. Queda más claro en la siguiente figura que sirve como ejemplo. ¿Ven? Yo ya sabiendo el dato de 2 de los ángulos, puedo conocer el tercero, ¿sí? Pero eso lo van a ver más adelante, a final del año que viene o en secundaria. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Esto ya lo vimos, ¿sí? Acá aparecen los equiláteros, isósceles y escalenos. También aparecen la clasificación según sus ángulos, ¿sí? Cuando son acutángulos, rectángulos, obtusángulos. Y para darles una ayudita, les voy a pedir que lean, para poder hacer el último punto, en este parrafito, esta oración, ¿sí? Dice, un triángulo es rectángulo si tiene uno de sus ángulos rectos, vale decir, de 90 grados. No doy más ayuda que esa. Piensen bien el punto D. Bueno, hasta ahí estaría bien porque ya lo demás es un poco más complejo. Espero que les haya quedado claro. Y agregarle a esto, porque me pareció también en el video de Seguimos Educando, que para saber si es posible realizar un triángulo o no, tenemos que tener en cuenta otra. En todos los triángulos, la suma de las medidas de 2 de sus lados debe ser mayor que el tercer lado, para todos los pares de lados. Es decir, lado 1 más lado 2 tiene que ser mayor al lado 3. Traducido en cuarto grado autóctono, traducido en cuarto grado quiere decir que si yo quiero construir un triángulo que tenga un lado de 3, un lado de 6 y un lado de 8, para saber si eso es posible de hacer antes de que me ponga a dibujar esto, sí, tiene que ser que si sumo 3 más 6, tiene que ser mayor que 8. Bien. Si sumo 8 más 6, tiene que ser mayor que 3. Bien. Y si sumo 8 más 3, tiene que ser mayor que 6. Si esas 3 cosas se cumplen, el triángulo es posible de dibujar. Bien. ¿Está? Por las Otro dudas, volvamos a ponerle la placa para que les tomen una fotografía. Ahí está, volvamos a poner la placa, como dice Y Daniel. todas las cámaras de todo el país van sacando las fotos. En todos los triángulos, la suma de las medidas de 2 de sus lados debe ser mayor que el tercer lado, para todos los pares de lados. Lado 1 más lado 2. A esa Mayor lado placa, 3. en cuarto grado, vieron que dice lado 1 más lado 2 mayor que lado 3, y lado 2 más lado 3 mayor que lado 1, y lado 3 más lado 1 mayor que lado 2. Bien. Lado 2. O sea, para todos los pares de lados hay un ejemplo en la placa, las otras 2 tienen que cumplirse. Bueno, perfecto. Teniendo 6, 3 y 2 centímetros. Si yo sumo 3 más 2,
da 5 y no es mayor a 6. O sea que ahí ya no se podría. Bien, con el primero no es No posible. es posible. Así que no voy a perder tiempo con una construcción que por más que tenga 3 lados y que sería un escaleno, porque serían los 3 distintos, Sí, no es no posible es construir un posible. triángulo. Bien, B. ¿el segundo cumple con eso? 4 centímetros, 5 y 5 Pruebo más con 4, esto, mirá. 9. 9 es mayor que 7. Sí, se Sí. puede. Bien, pero tengo que probar las otras. 7 más 5 es... ¿Mayor que 4? 7 más 5, ¿cuánto es? 7 más 5 es 12. Doce. ¿Mayor que 4? Sí. Bien. Y 4 más 7, que es la tercera combinación, es 11. 11. ¿Es Sí. mayor que 5? Sí. Bien, es posible entonces. ¡Es posible! Bien, ahí lo que está haciendo es ir probando la regla que aprendieron recién, ¿sí? Si los 3 lados sumados, en este caso 2,